Buenas noches a todos y muy bienvenidos nuevamente al curso de lectura comentada del Evangelio de Juan. Vamos a seguir con lo que veníamos viendo la clase pasada, pero antes vamos a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a leer del libro de los Proverbios, el capítulo 3. En el libro de los Proverbios es como un padre, digamos así, que habla a un hijo y le da consejos, ¿no? Dice: hijo mío, no olvides mi enseñanza y que tu corazón observe mis mandamientos, porque ellos te aportarán largos días, años de vida y prosperidad. Que nunca te abandonen la buena fe y la lealtad. Átalas a tu cuello, escríbelas sobre la tabla de tu corazón. Encontrarás favor y aprobación a los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él allanará tus senderos. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Eso será un remedio para tu carne y savia para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus ganancias. Así tus graneros se llenarán de trigo y tus lagares desbordarán de vino nuevo. No desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disgustes cuando Él te reprende, porque el Señor reprende a los que ama como un padre a su hijo muy querido. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En la clase pasada hicimos una pequeña introducción y vimos el prólogo, este prólogo que tiene el Evangelio, que es como una suerte de himno, una suerte no, es un himno, que tiene todo un ritmo. No sé si después lo pudieron leer tranquilos, por ahí vieron que es como que a veces tiene una palabra, es como que va llevando a la otra, como palabras que se repiten, que se van como conectando. Por ejemplo, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, ella estaba en el principio con Dios. ¿Vieron? Es como que se van como encadenando, es como un recurso poético que usa el autor. Solamente quería decir dos cosas que quizás en la clase pasada no las recalqué, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de que el tema en el principio era el logos, ¿no? Y este logos, ¿qué significa? El Evangelio de Juan, o sea, por un lado, por un lado, el logos es como una razón. Esta es una palabra que en filosofía viene de los estoicos, y que ellos decían que en el mundo había un logos, es decir, había como una razón, como un sentido a las cosas. Entonces, el hecho de que Dios crea el mundo por la palabra, como vimos la clase pasada, significa que las cosas participan de este logos divino, de esta razón divina. Y por lo tanto, las cosas son inteligibles, son cognoscibles para el hombre. El hombre es capaz, por un lado, obviamente, como quizás explicamos en otras clases, ¿no? Pero el hombre es capaz de entrar en relación con Dios porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, como que tiene una capacidad para relacionarse con Dios. Y por el otro, tiene la capacidad de conocer el mundo. Y esto es que el mundo ha sido creado por Dios y que las cosas tienen un logos, tienen una razón, tienen como un orden intrínseco.
es lo que hace posible que el mundo sea mundo, digamos, ¿eh? Y también es lo que hace posible que la relación del hombre con el mundo. ¿En qué sentido? Fíjense, cuando, por ejemplo, cuando se hace ciencia, ¿eh? ¿Cuál es el presupuesto básico de que yo estoy tratando de descubrir, supóngase, la vacuna contra el coronavirus? El presupuesto básico es que, investigando, voy a descubrir cómo funciona el virus. ¿Eh? Lo estoy poniendo en palabras, yo no soy médico ni nada, pero es como que voy a poder descubrir cómo es la secuencia, cómo es el ADN del virus, ¿eh? Cómo lo voy a poder como entender, ¿eh? Porque, porque ese virus tiene un comportamiento que es de determinada manera. Entonces, estudiándolo, yo puedo ver cómo puedo tratar de combatirlo, digamos así, ¿no? ¿Entienden? Esto es como clave. El mundo no es caos, sino que es orden. Santo Tomás de Aquino decía que Dios crea el mundo ordenándolo. Esto está relacionado con, en el relato de la creación, cuando se dice, y vio Dios que era bueno. Bueno significa bien hecho. Eso es lo que es esa connotación. Bueno, todo esto está en este tema del logos, y está relacionado también con la verdad, que es un tema muy fundamental en este evangelio. Jesús se va a proclamar a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. O sea, el tema de la verdad va a resonar muchas veces en el evangelio. Y es decir, es que Él es la verdad, ¿entienden? O sea, no es que hay 50.000 verdades, sino Cristo se proclama a sí mismo la verdad. La verdad es una propiedad que yo tengo, o sea, está en la mente, en la medida en que conoce la cosa y la conoce correctamente, es como que la cosa está, dice de vuelta Santo Tomás, entre dos intelectos, el intelecto que la creó y el intelecto que la conoce. Esto es lo mismo que pasa en una obra de arte. Cuando yo miro una obra de arte, de alguna forma estoy tratando de entender qué me quiso decir el autor de esta obra. Es como que yo me pongo en contacto con la mente del creador. Bueno, simplemente quería decir eso antes de entrar en el resto del Evangelio, porque quizás es un tema que vamos a tratar de, después lo voy a retomar. Bueno, así que ahora vamos a seguir con están viendo ahora sí la pantalla, ¿no? Bueno, apenas termina el prólogo, empieza a tallar, digamos así, Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que en el prólogo también es mencionado Juan el Bautista? Y el rol que tiene Juan el Bautista en el Evangelio de Juan es dar testimonio. La palabra, acá se las estoy iluminando, la palabra que en griego de dar testimonio es martus, martyrei, que de ahí viene la palabra mártir. El que da testimonio tiene como una función martirial, sobre todo en la Biblia y también en la vida, porque el típico caso es el caso del profeta. El profeta de alguna forma nunca quiere ser profeta. Vieron que los profetas del Antiguo Testamento no quieren ser profetas, quieren... ¿Por qué? Porque el profeta siempre dice lo que nadie quiere escuchar. Entonces la vida del profeta siempre termina mal. Siempre terminan matándolo, apedreándolo. Es como, porque da testimonio, y de ahí viene nuestra palabra martirio.
Pensemos en todos los mártires cristianos que hay ahora, en el siglo XXI, hoy, en los países del Próximo Oriente, o sea, donde son perseguidos, en África también. Es decir, hay como, por dar testimonio, son mártires. Bueno, y a Juan el Bautista no le va a ir mejor. Juan da testimonio de él y clama: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Juan el Bautista está proclamando la preexistencia de Jesús. O sea, ahora dice existía antes que yo, ahora después vamos a ver cómo lo completa. Perdón. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron donde él desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres pues para que demos respuesta a los que nos has enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él: yo soy voz que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Fíjense que esto que estas preguntas que le hacen a Juan el Bautista, ¿vieron cuando en el Evangelio de Mateo y también en los sinópticos, Jesús le pregunta a los discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? O empieza diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, ¿qué le contestan los discípulos? Le dicen: y bueno, algunos dicen que sos Elías, otros que sos Juan el Bautista, otros que sos un profeta. Ven que todo esto está en el aire. O sea, esto de Elías, el profeta, bueno, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿A qué está haciendo referencia los fariseos, que son los que lo están interrogando? Entonces, para eso vamos a tratar de entender, de vuelta vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos la vez pasada, de ir al Antiguo Testamento, ¿no? La palabra Mesías quiere decir ungido. Vamos a ver, les voy a mostrar. Este es el momento en que el profeta Samuel, acá estamos en el primer libro de Samuel, y este es el momento en el que el profeta Samuel tiene que ir a buscar a un hijo de Jesé, o sea, les voy a poner en contexto de qué es lo que está pasando, porque esto es muy importante, porque acá vamos a entender esto del mesianismo. El profeta Samuel, Israel por primera vez tiene un rey, que es Saúl, que es el primer rey de Israel. Pero, por razones que no vienen al caso presentar ahora, Saúl no es, Dios no quiere que Saúl siga siendo rey. Entonces lo manda al profeta Samuel a elegir otro rey. Y le dice que vaya a Belén, precisamente, y que ahí busque a un hombre llamado Jesé, y uno de los hijos de Jesé va a ser el que él va a elegir. Entonces Jesé trae a todos sus hijos y los pone delante del profeta Samuel. Y Samuel le dice: ¿están aquí todos los muchachos? Él respondió: queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Jesé lo hizo venir. Era de tez clara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque es este. Bueno,
levántate y úngelo, ¿qué significa? A ver, Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos. Entonces, esto de ungir a alguien, convierte a esta persona en el ungido. La palabra por la cual, la palabra hebrea que designa a la persona ungida es Mashiach. De ahí viene la palabra Mesías. Y en griego se dice Christos. El Christos es el ungido. Fíjense, acá se los estoy iluminando. Acá, ven, viene del verbo crío acá lo tienen escrito acá, o grisón, que significa ungir. Y de ahí viene nuestra palabra Cristo. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, en realidad estábamos hablando de Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Y esta es la palabra en hebreo, el Mashiach. Ven, ahí la tienen, Mashiach. Bueno, el hebreo que no tiene vocales. Christos, Mashiach. Entonces, eso es el ungido. Después, Dios le va a hacer una promesa, y entonces, este es David. Entonces, lo va a proclamar, Samuel tomó el frasco, y desde aquel día el Espíritu del Señor descendió sobre David, y Samuel, bueno, se fue. Entonces, a partir de ese momento, no sé qué es lo que está pasando acá, pero acá tengo un problemita. A partir de ese momento, David es el ungido, bueno, después va a llegar a ser rey, y después Dios le va a prometer que siempre va a haber un descendiente de él en el trono, y con eso van a hacer el mesianismo. Pero entonces, esto de, ¿eres tú? ¿Quién eres tú? Fíjense, acá, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. ¿Eres tú Elías? No lo soy. ¿Eres tú bueno, Elías? ¿Por qué Elías? Porque había una profecía, digamos así, que decía que Elías iba a venir antes de que viniera el Mesías. Y de hecho, hay una costumbre judía que en determinadas fiestas se pone, cuando se hace la mesa familiar, se pone un plato para Elías, por si viene Elías. Porque se acuerdan, yo no sé si se acuerdan, que Elías, cuando el profeta Elías, su historia está en el segundo libro, en el primer libro de los Reyes. Elías, en un momento dado, él no aparece que se muere Elías. Después que elige a su sucesor, Elías es llevado al cielo en un carro, como que desaparece de la vista. Entonces había como una suerte de leyenda de que Elías no había muerto, y por lo tanto que iba a volver antes del Mesías. Y después esto, ¿eres tú el profeta? Esto sí que también es como que nos debería llamar un poquito la atención. ¿Qué es lo que pasa con esto de eres tú el profeta? De vuelta, acá vamos a ir al libro del Deuteronomio. Acá tengo que escribir bueno, a ver. No es acá. Bueno, después se lo busco bien, no es esta cita. En el libro del Deuteronomio, Moisés le dice al pueblo que Dios va a enviar a un profeta como él, un profeta como yo. Y después, hacia el final del libro del Deuteronomio, dice, bueno, el mismo libro del Deuteronomio dice, y Dios todavía no envió a un profeta como Moisés. Entonces es como que cuando le preguntan a Jesús, ¿eres tú el profeta? Lo que están queriendo preguntarle es, ¿vos sos como el nuevo Moisés? Le están preguntando acá a Juan el Bautista, ¿sos el nuevo Moisés? No. ¿Qué dices de ti mismo? Y entonces usa esta profecía o del profeta Isaías, que dice que todos los
todos los evangelios, cuando hablan de Juan el Bautista, la usan. Yo soy la voz que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto venía de una costumbre que es bastante parecida a lo que pasa hoy en día cuando están por llegar las elecciones. Vieron que cuando vienen las elecciones, los políticos, no sé si hay alguno acá, y espero que no se ofenda, muchas veces se dedican a pavimentar las calles. Bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. En la antigüedad, cuando estaba por venir el rey, no había elecciones. El rey o el emperador mandaba a todos a aplanar los caminos. Y Dios usa esta imagen para hablar en el capítulo 40 del profeta Isaías, que se llama el libro de la consolación de Israel, para decir que él, que va a venir, empieza así: consolad, consolad a mi pueblo, el pueblo que está en el exilio, que está sufriendo, y bueno, habla como que va a enviar a alguien, y entonces para eso hay que, evidentemente es alguien importante, rectifiquen el camino del Señor, como dijo el profeta, ¿entienden? O sea, mejoren los caminos porque viene alguien. Entonces, eso es lo que dice Juan el Bautista. Yo soy el que viene a rectificar el camino. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo hace a través del bautismo. Los ritos de bautismo eran de agua, porque no son otra cosa que esa. Esto de sumergirse y salir, era algo que se practicaba siempre en el ámbito del templo. Cuando los judíos que peregrinaban, ya vamos a ver un poquito después eso, a Jerusalén para las distintas fiestas, llegaban, o aunque no fuera para peregrinar, y querían ir al templo a hacer un sacrificio por alguna razón, previamente a eso se tomaban estos baños rituales, con los cuales, que el símbolo que el símbolo era que se purificaban para presentarse ante Dios. Lo particular de Juan el Bautista es que él no lo hace en el ámbito del templo, sino que lo hace, ahora vamos a ver dónde, en el río Jordán, y entonces en el fondo le están diciendo: ¿con qué autoridad lo haces? Si no sos el Cristo, ni Elías, ni sos el profeta. Y Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno a quien no conocéis, quien viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Los rabinos saben qué son, ¿no? Eran como los maestros de Israel, decían que todos los rabinos tenían discípulos, todos los maestros de la ley, los que sabían, digamos, la Biblia. Acuérdense que no todo el mundo, o muy poca gente sabía leer y escribir, entonces, bueno, se hacían estas escuelas alrededor de algún maestro que interpretaba la escritura. Bueno, entonces los rabinos decían que los discípulos tenían que hacer todas las tareas que le pidiera el maestro, salvo desatar la correa de la sandalia, que esa solamente era una tarea para esclavos. Acuérdense que los caminos eran caminos de tierra, o sea, muy polvorientos en medio del desierto, entonces, bueno, los pies quedaban bastante sucios por caminar. Bueno, entonces, este es yo no soy, ni siquiera soy esclavo, ¿entienden cuál es el sentido de lo que está diciendo Juan acá? Yo no soy digno de hacer una tarea de esclavo frente a él. Y dice: esto ocurrió en Betania. Entonces, me gustaría mostrarles un mapa de Israel, de Canaán, en la época de Jesús. Bueno, acá tenemos como una visión panorámica de la tierra de Canaán, y acá nos acercamos un poco. ¿Ven? Esto es Galilea, por acá está Nazaret, no está marcado acá, si lo agrando va a aparecer Nazaret acá, ¿ven? Acá está Cafarnaúm, que es como el centro de operaciones de Jesús.
Este es el mar de Galilea, o de, ahí dice, recibe el nombre de Kinneret, bueno, o lago Tiberíades, bueno, tiene como muchos nombres. Acá está el monte Tabor, donde ocurre la transfiguración. Y esta es como la región fértil, todo lo que el norte de la tierra de Canaán, todo esto es una región fértil. En la medida en que empezamos a bajar, perdón, acá nace el río Jordán, perdón, el río Jordán nace en las montañas, ven acá, por acá, llena el mar de Galilea y después continúa por una especie de falla geográfica que hay, como una especie de valle muy, muy, muy marcado, y termina en el Mar Muerto, el famoso Mar Muerto, que es llamado así porque es un mar de sal, donde no hay vida de absolutamente nada. Bueno. Y que está bajo el nivel del mar, que es un lugar, bueno, es un lugar geográfico muy especial. Acá está Jerusalén, acá está Belén, ¿ven? Bueno, cuando ustedes estudian la Biblia, es importante entender la geografía, los lugares, está lleno de recursos en internet, si quieren, para entender esto. Bueno, cuando acá va a decir que Juan estaba perdón, acá, por acá, a ver si se abre un poquito más, va a aparecer, pero, bueno, por acá está Qumran, que es el lugar donde estaba, acá, perdón, acá está marcado en rojo, no lo veía, discúlpenme. Está como frente al Mar Muerto, está como en una elevación, pero ven que está frente al Mar Muerto. Y ahí en Qumran estaban una secta, que es una secta judía que se llaman los esenios. Y se dice que Juan el Bautista en algún momento perteneció a la secta de los esenios. Se dice, son hipótesis. Pero bueno, lo cierto es que acá dice que Juan estaba en Betania, del otro lado del Jordán. Acá, no sé si ven en rojo, que dice Betania. Perdón, los nombres están en inglés porque yo ya les conté que este programa es en inglés y los mapas son en inglés, pero se entiende que acá dice Betania. Acá, sin embargo, está hablando de una Betania del otro lado del Jordán. Todo lo que es del otro lado del Jordán, geográficamente, es la Transjordania, que es lo que hoy es el país de Jordania, precisamente. Este es el Monte Nebo, que es el lugar desde donde Moisés contempla la tierra prometida, que está acá delante de él, a su izquierda, y que sabe que nunca va a poder conocer en persona. Y ahí muere y es enterrado en el Monte Nebo. Bueno, ¿dónde estaba esta Betania de donde Juan bautizaba? Nadie lo sabe. Ustedes pueden consultar Betania del otro lado del Jordán, como lugar, no se sabe exactamente, pero lo más probable es que fuera por acá. ¿Por qué? Porque estaba, Jesús baja. Les voy a mostrar, es bastante interesante, presten atención. La ruta que hace Jesús cuando va a bautizarse. ¿Ven? Ahí está marcada. Entonces, acá, este es el lugar donde probablemente Jesús recibe el bautismo. Este es el lugar donde va a pasar 40 días y 40 noches en el desierto, con las tentaciones que no figuran en el Evangelio de Juan, y después va a volver a Galilea. Ven que está cerca también de una ciudad muy importante, bíblicamente muy importante, que es la ciudad de Jericó. Bueno, esto es el río Jordán cerca del mar de Galilea. Ven que es todo verde, es muy, muy así, muy verde. Y ahora en cambio les voy a mostrar
el río Jordán, cerca del el lugar donde realmente Jesús recibió el bautismo, que se los mostré ahí, ¿no? Cerca del Mar Muerto. Ven que esto ya es más como un desierto y el curso de agua es muy pequeño ya. Y es como un agua media así terrosa. Bueno, en fin, me parece que son cosas importantes para saber. Bueno, seguimos con el texto. Esto ocurrió en Betania, ahora ustedes ya todos saben a dónde queda Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Y yo no lo conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Entonces, nuevamente, ven, función de Juan el Bautista, dar testimonio. Pero al mismo tiempo nos vamos a detener en esta frase. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa esto? Porque nosotros estamos tan acostumbrados, cuando vamos a misa, por ejemplo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. La frase de la Biblia, de la misa, está sacada de acá. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el sacerdote va a elevar la hostia, dice exactamente esta frase. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, dichosos los invitados a la cena del Señor, ¿no? Bueno, de tanto que lo decimos, es como que nos hemos quizás acostumbrado y no es probable que no pensamos mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es el Cordero de Dios y encima que quita el pecado del mundo. Bueno, el cordero, digamos, es un animal relacionado que pertenece al esquema sacrificial de Israel. El primer cordero, digamos, o sea, acá como que se unen muchas imágenes. La primera es la del cordero pascual, obviamente, ¿se acuerdan y que después Juan en la Pasión va a retomar este tema del Cordero Pascual. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de el Hijo único, el amado, y hablamos de que estaba relacionado con esto de que del sacrificio, cuasi sacrificio, de Abraham de Isaac por parte de Abraham, ¿no? Y se acuerdan esta frase que la comentamos de Dios, yo les dije que decía, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, Dios se proveerá. Bueno, entonces, por un lado, estamos escuchando resonar esto. Por otro lado, estamos en el capítulo 12 del Éxodo, del Cordero de Pascua. Acá, en el capítulo 12, es donde el Señor le va a describir a Moisés y a Aarón cómo tienen que celebrar esta primera Pascua. Entonces le dice que elijan un animal sin ningún defecto, macho, de 1 año, podrá ser cordero o cabrito, deberán guardarlo hasta el 14 de este mes y a la hora del crepúsculo toda la asamblea de la comunidad de Israel, lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Y después se acuerdan que tenían que tomar un poco de su sangre y marcar con ella los 2 postes y el dintel de las casas. Pero ahí no termina. Tienen que comer la carne. La Pascua no se celebra si no se come el cordero. Comerán la carne asada al fuego, no la comerán cruda ni hervida, y después va a hablar de que no le tienen que quebrar ninguno de sus huesos. Bueno,
Y después, entonces, cuando habla de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está hablando de todos estos corderos. Pero también en el libro del Éxodo, en el capítulo 29, se habla de este sacrificio, que no es muy conocido. Este sacrificio se llama el tamid en hebreo. Y dice así: cada día ofrecerá sobre el altar 2 corderos de un año, y esto en forma permanente. Este es o sea, puede pasar lo que pase, puede coincidir con la Pascua, con la fiesta de los tabernáculos, puede no coincidir con ninguna fiesta, puede no ser sábado, todos los días del año los sacerdotes, puede no haber ningún otro sacrificio, pero lo que nunca puede faltar es esto, que es el tamid, es un sacrificio perpetuo, que en realidad los rabinos cuando reflexionan sobre este sacrificio, dicen que los 2 corderos son uno. Uno se ofrece al amanecer y el otro al atardecer, como marca el principio y el fin del día. Y este es un sacrificio perpetuo. Y con este también se ofrece una medida de harina, bueno, hay toda una serie de como reglamentos de cómo se tiene que ofrecer el sacrificio, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería marcar, y no me quiero quedar en esto, porque si no, no avanzamos, pero en esto de, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ven, está como todo este aspecto, toda la liturgia sacrificial de Israel representada en esto de, he aquí el Cordero de Dios. Está, Dios se proveerá el Cordero para el sacrificio, esto que hablamos de que este misterio del sacrificio, del cuasi sacrificio de Isaac, ¿no? Que es como una especie de mimo, en el sentido teatral, de lo que va a ocurrir después. Después está el Cordero Pascual, y después el Cordero de Dios, y el Tamid. Entonces, todas estas imágenes, y también está acá la imagen del siervo sufriente. ¿Quién es el siervo sufriente? Es en el profeta Isaías, hay un canto, que es lo que nosotros cantamos, cantamos o rezamos, digamos así, el Viernes Santo, donde se habla de como un cordero llevado al matadero, ¿se acuerdan? Espero que se acuerden, ¿no? El Viernes Santo. Entonces, es como, y está identificado con, este es mi siervo, y el siervo está identificado con el cordero. Entonces, todas estas imágenes están contenidas acá. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué es esto del pecado del mundo? No es el pecado de cada hombre, sino que es como una situación espiritual en la cual está sumergido el mundo a partir del pecado de Adán. No es el pecado individual de cada hombre, es como que Jesús viene a extirpar esta condición que hay en todo el mundo. Esto es lo que viene esto es lo que significa esto del pecado del mundo. En el Evangelio de Juan está el pecado de cada uno, y después está esto del pecado como en sentido global. Bueno, vamos a hacer 5 minutos y seguimos. Recién alguien me preguntaba en el chat por qué se dice subió a Jerusalén o bajó, perdón, sí, subió a Jerusalén, si había una razón geográfica. Sí, Jerusalén queda como a 1000 metros sobre el nivel del mar, y es una subida. Para ir a Jerusalén hay que subir. De hecho, los últimos salmos del Salterio se llaman, que son salmos que se rezaban en estas fiestas, cuando la gente iba llegando a Jerusalén, se llaman salmos de subida, porque había que trepar, y sobre todo si uno, por ejemplo, iba de Jericó a Jerusalén, hay como una diferencia de 700, o sea, hay una buena diferencia entre de altura
geográfica entre Jerusalén y Jericó. El famoso hombre que iba de Jerusalén a Jericó que lo asaltan y después lo salva el buen samaritano, y hacia ese camino que bajaba de Jerusalén a Jericó. Bueno, seguimos entonces con nuestro texto. Bueno, entonces aquí, ahora a partir de acá viene el momento en que Jesús empieza a elegir sus discípulos, que en este evangelio muchos de ellos eran previamente discípulos de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Juan se encontraba con 2 de sus discípulos y les dice de vuelta, y ahí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar así y siguieron a Jesús. ¿Ven? Eran discípulos de Juan el Bautista que siguen a Jesús. Andrés, el hermano de Simón Pedro, bueno, acá es la presentación por parte de Andrés a Pedro, ¿no? Y donde Jesús le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, Kefas en arameo, que quiere decir piedra. Bueno, al día siguiente Jesús se encuentra con Felipe. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, después con Natanael. Algunas cosas las voy a pasar rápido porque si no, no quiero llegar acá. A Natanael se produce este diálogo. Le dice porque Jesús, ¿qué le dice? Ahí tienen un israelita de verdad en quien no hay engaño. Y Natanael dice, ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Parece absolutamente desproporcionado, ¿no? Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi, y Natanael dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bueno, también hay una profecía que dice que relaciona, digamos, la venida del Mesías con estar bajo la higuera. Bueno, pero no me voy a meter en eso. Pero esto sí es importante. Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees, has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Entonces, es bastante raro esto, ¿no? En verdad les digo, verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Nuevamente, siempre que tenemos estas cosas como que no entendemos, generalmente se resuelven yendo al Antiguo Testamento. Si ustedes tienen, en general, en las Biblias, por ejemplo, si tienen la Biblia de Jerusalén, van a ver que al lado, al costadito, hay como están anotados como unos referencias a otros pasajes bíblicos. Eso es lo que se llama concordancias, que te llevan a un pasaje que está relacionado con lo que vos estás leyendo, que es lo que en el fondo es lo que estoy haciendo yo ahora. Los estoy llevando a conocer qué quiere decir esto. Bueno, esto está relacionado con el capítulo 28 del Génesis. ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 28 del Génesis? No sé si se acuerdan cómo es la historia, cómo es la descendencia, ¿no? Abraham tiene un hijo, Isaac. Isaac, a su vez, tiene mellizos, Jacob y Esaú. Jacob, esto lo digo muy rápido porque si no, imagínense que todavía estamos por el capítulo 1, no vamos a terminar nunca. Jacob no era el primogénito, pero le roba la bendición al padre. La bendición que tiene como un significado muy amplio, es mucho más que la herencia. El que la debía haber recibido era Esaú, y Jacob se disfraza, lo suplanta y, bueno, recibe la bendición del padre. El hermano se enoja tanto que lo quiere matar y Jacob tiene que huir.
Y entonces se va hacia el norte, al lugar de donde es la familia de su madre, y donde después se va a casar. Y entonces pasa esto, en el capítulo 28. De pronto llegó a un lugar y se detuvo con él para pasar la noche porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. Entonces tuvo un sueño. Vio una escalinata que estaba apoyada sobre la tierra, una escalera, y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos? En verdad, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Ven? Entonces ¿qué es lo que dice? Y el Señor, el Dios de Abraham, perdón, entonces tuvo un sueño, y el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, y a ti, a tu descendencia, le daré... No, acá hay un problema. Bueno, escucha, perdón, quiero llegar a esto. Jacob se despertó de su sueño y exclamó, verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y lleno de temor añadió, qué temible es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. A la madrugada del día siguiente, Jacob tomó la piedra que le había servido de almohada, la erigió como piedra conmemorativa y derramó aceite sobre ella. Y ese lugar que antes se llamaba Luz, lo llamó Bet-El, que significa casa de Dios. Bet, en hebreo, Bet es casa, y El es Dios, casa de Dios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que dice Jesús? Dice, en verdad les digo, amén, amén. Verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que está queriendo decir acá Jesús? ¿Con qué imagen está usando? Obviamente se está refiriendo a esto que hablamos de Jacob. Y Jacob, ¿qué es lo que hace? Él pone esta piedra, es como el fundamento de un templo, del templo de Betel, que va a tener después un rol en la historia de Israel. Pero lo importante es que él se hace, Jesús es como que absorbe esta imagen sobre su propia persona. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del prólogo, yo les dije que íbamos a encontrarnos muchas imágenes del templo? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. Y la gloria es una condición de el Dios que habita entre los hombres, que habita en el tabernáculo, que va a habitar después en el templo de Jerusalén. Entonces, cuando se dice que vio la gloria, está relacionada, es una imagen. ¿En qué sentido la gloria? Acuérdense siempre de esto, ¿no? Que el templo es el punto de unión entre el cielo y la tierra. Es lo que conecta al hombre con Dios. Entonces, lo que dijo el prólogo es que ahora el verdadero templo, o sea, la presencia de Dios entre los hombres, porque templo, presencia, habitación, inhabitación, o sea, habitación en el sentido de que Dios habita en la tierra, son todos términos que están encadenados. Entonces, ahora el cuerpo, la carne del Hijo del Hombre o sea, el Hijo del Hombre hecho carne, es el verdadero templo, que es lo que une, en su persona, une el cielo y la tierra. Entonces, lo que de alguna manera estaba prefigurado en esto del misterio del templo y del templo de Jerusalén, ya después lo voy a explicar un poco más. ¿Ven? Esta de vuelta es una imagen del templo. El cielo se abrió, en algunos momentos en la escritura el cielo se abre, y acá vemos a los ángeles de Dios subir y bajar, que es esto que es recordando lo que le había acontecido a Jacob, y donde elige esa piedra para fundar un templo. Y fíjense que Jacob dice precisamente,
significa casa, perdón, es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Es esto que une el cielo y la tierra. Bueno, la imagen de esto del Hijo del Hombre, que dice también verán al Hijo del Hombre, es una frase tomada del libro de Daniel. El libro de Daniel, en el capítulo 7, Daniel tiene una visión que ve a uno como hijo de hombre que viene entre las nubes y Dios le va a dar el reino, como que le entrega el reino. Bueno, Jesús en todos los evangelios rechaza, cuando le dicen sos el Mesías, nunca quiere decir que es el Mesías, es como que no acepta ninguno de los títulos que le quieren imponer. Pero el que sí hace propio es el título de hijo de hombre. Esto no es un título de humildad. ¿En qué sentido? Como diciendo, no, bueno, yo no soy nada importante, soy el hijo del hombre, como me resto importancia. Si ustedes se acuerdan, en el Evangelio, en los sinópticos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el interrogatorio del Sanedrín, del sumo sacerdote, cuando le pregunta a Jesús si él es el Mesías, donde él finalmente va a decir, él dice, yo soy el Hijo del Hombre, él dice, verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes. O sea, esta misma imagen del profeta Daniel, de la cual les estoy contando, que se las voy a poner acá para que me crean. Yo estaba mirando las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y le hicieron acercar hasta él, y le fue dado el dominio, la gloria, el reino, y le sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Entonces, cuando Jesús diga verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes, o sea, está adjudicándose esta visión de Daniel, el sumo sacerdote se desgarra las vestiduras y dice, ha blasfemado. ¿Por qué? Porque lo que les quiero marcar con esto es que Hijo del Hombre no es una imagen, vuelvo a decir, de poca importancia. Jesús nos está restando importancia. Está diciendo que es el Hijo del Hombre. Y por eso el sumo sacerdote dice, ha blasfemado, porque se está identificando con al cual Dios le da todo dominio, toda potestad. Bueno, ese es el significado de la palabra Hijo del Hombre. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Ahora, nosotros no fuimos atentos, y no quiero volver para atrás, pero ustedes después en sus casas, cuando digo nosotros no fuimos atentos, yo no fui atenta en marcárselos. Durante lo que estuvimos leyendo en el capítulo 1 de Juan, cuando empieza lo de Juan el Bautista, dice, al día siguiente, va a decir, perdón, fíjense acá, en Juan 1:29, al día siguiente Jesús ve venir, bueno, entonces, y después va a decir, al otro día, o sea, pasan 4 días, y ahora dice 3 días después del día 4, es decir, 7 días después de, esto se llama, si alguna vez ven en sus Biblias, incluso hay subtítulos, le llaman la semana inicial, porque son 7 días, si se los ponen a contar van a ver que son 7 días. El 7º día coincide con esta boda en Caná de Galilea. Recién también en el chat alguien me preguntaba, ¿es casual que 2 veces Juan el Bautista diga, acá está, ahí va el Cordero de Dios? Y yo le contesté, en el Evangelio de Juan nada es casual, aunque yo no puedo decir por qué lo dijo 2 veces, pero uno
cuando empieza a conocer este evangelio, se da cuenta que nada es casual, ¿eh? Está todo conectado, relacionado, cada palabra tiene su peso, cada palabra significa algo. Bueno, 3 días, entonces, el hecho de que acá estamos hablando de que 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, es decir, es el 7.º día. Y estaba allí la madre, esto de que es el 7.º día, reténganlo. Fue invitado también a la boda, perdón, y estaba allí la madre de Jesús. La madre de Jesús no va a recibir acá, en esta escena, ningún otro nombre que madre o mujer. No se la llama María. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice Jesús a su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a las sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedras puestas para la purificación de los judíos de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala, es decir, al maestro de ceremonias. Hoy en día diríamos al wedding planner, al que, ¿cómo se llama? Al que hace eventos. Bueno, ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama el maestresala al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus signos. Perdón, esta es una traducción espantosa. Este fue el primero de los signos, esa sería la traducción, que hizo Jesús en Caná de Galilea. Y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Bueno, yo ahora les voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir otra cosa. Perdón. Quiero ver esto. ¿Están viendo esta presentación? ¿Sí? Bueno. Sí, Luisa. Gracias. Porque siempre me juega alguna mala pasada. Bueno, a ver. Bueno, esta es una presentación que yo la hice otra vez sobre las bodas de Caná y me pareció que podía ayudarnos para entender esto, porque realmente el signo de Caná es clave en el Evangelio de Juan. Acá tenemos un icono de las bodas de Caná. Ven, acá está Jesús diciendo, la madre que le está diciendo no tienen vino. Bueno, y acá están los sirvientes llenando, y acá están el novio y la novia, pobres, que se quedaron sin vino y que nunca son nombrados por su nombre. Hay 2 personajes fundamentales, ven que son Jesús y su madre. Bueno, entonces, me quiero concentrar en esto. Este fue el primero, el arjé. Esto de primero no solamente es primero en el orden de los sucesos, sino también primero jerárquicamente. Esto significa la palabra arjé. De los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea, y así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bueno, entonces, acá hay varias palabras importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. El tema de que es una boda, de que está la madre, el tema del vino, el tema de la gloria, todas estas cosas es como que Juan nos va dando como pistas. Pero, ¿cuál es
¿qué importancia hay a que sea en una boda? Y que sea el día séptimo. Acá empezamos a jugar con todo esto que yo les decía en la clase pasada, del tema del simbolismo de Juan. Juan es un evangelio profundamente simbólico. Para crear este simbolismo, él es como que tiene todo el Antiguo Testamento acá en su cabeza, pero al mismo tiempo es como que no es que pone exactamente lo del Antiguo Testamento y se queda con eso, sino que es como que lo reelabora. Entonces, acá yo les pongo como el signo, el tema de la hora, no ha llegado mi hora, el tema de la boda y el tema del vino como bastante crucial, para que se lo acuerden. Bueno, acá este es el coso que... ¿Qué significado tiene la boda? ¿Por qué es importante que esto transcurre en una boda? ¿Es casual? Como nos preguntábamos recién. En la Sagrada Escritura hay 4 bodas muy importantes. La primera es la boda de Adán y Eva, que, según decían los rabinos, ustedes se acuerdan que Dios crea a Adán y Eva, los crea en el día sexto de la creación. Macho y hembra los creó, a imagen suya los creó, esto dice el Génesis 1:26. Y después en el capítulo 2 es como que Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y acá Dios está sacando a Eva de la costilla, ¿no? Del costado de Adán, del costado más propiamente. Bueno, entonces esta boda, que ocurre, según decían los rabinos, ocurre en el Shabbat, en el séptimo día. Después tenemos la boda del Sinaí, y ustedes me dirán, pero en el Sinaí, o sea, yo lo único que me acuerdo es que le dieron a Moisés las tablas de la ley, y Moisés ahí celebra una alianza, estas son las tablas de la alianza. Bueno, después, no sé si se acuerdan, están las bodas del Cordero en el libro del Apocalipsis. O sea, la Biblia abre con una boda y cierra con una boda. Abre con la boda de Adán y Eva y cierra con las bodas del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia, que se ha vestido para la ocasión, capítulo 21 del Apocalipsis, si después lo quieren leer. Bueno, pero, a ver, y después hay como otra boda, que acá yo la tengo con un signo de pregunta, que ahora vamos a ver, pero ustedes me podrán, esto que les digo, ¿cómo puede ser que la boda del Sinaí, sea una boda? Bueno, cuando los profetas, ¿qué es lo que sucede en el Sinaí? Dios sella una alianza con su pueblo. Y esto está tomado del libro del Éxodo. Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes según lo establecido en estas cláusulas. O sea, celebra una alianza. Y el pueblo dice, haremos todo lo que el Señor nos pide. Esto tendría que hacernos también resonar con algo de acá, que acabamos de leer. Bueno, entonces, cuando los profetas hagan como, o sea, Moisés celebra una alianza con el pueblo, pero cuando los profetas, 500 años después de Moisés, 800 años después de Moisés, vuelvan a pensar en la alianza del Sinaí, ¿cómo la van a entender? La van a entender como una boda. Miren, vamos a mirar ahora. Ay, no sé por qué no pasa esto. Primero, ¿qué es una alianza? Esto lo digo rápido, lo explicamos mucho el año pasado en algunas clases, pero seguramente muchísimos de ustedes no estuvieron, así que lo voy a decir. Una alianza es la extensión de los lazos de parentesco mediante un juramento o rito. Es decir, era una institución muy común en el antiguo Próximo Oriente, por el cual
alguien que no era pariente sellaba una alianza con otra persona, podía ser una persona, una tribu, un clan, un reino, un imperio, todos estos firmaban alianzas. Y las personas dentro de la alianza se convertían en parientes. Es un parentesco legal, del cual nosotros todavía tenemos dos instituciones, que son el matrimonio y la adopción, que hacen exactamente esto, convierten a personas que no son parientes por la sangre en parientes. Bueno, este es como el centro de la alianza, de lo que significa hacer una alianza. Entonces, vuelvo a decir, cuando los profetas piensan en la alianza del Sinaí, que es como el acta fundacional de Israel, lo piensan como una boda. Fíjense lo que dice el profeta Ezequiel, y describe a esta hermosísima muchacha. Dice así: yo pasé junto a ti, Israel, y te vi. Era tu tiempo, el tiempo del amor. Está acordándose del Éxodo, Ezequiel. Extendí sobre ti el borde de mi mano y cubrí tu desnudez. Te hice un juramento, hice una alianza contigo, oráculo del Señor. Y tú fuiste mía. ¿Ven que es el lenguaje del amor? El lenguaje de la seducción. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus muñecas y un collar en tu cuello. Coloqué un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una espléndida diadema en tu cabeza. Estabas adornada de oro y de plata. Tu vestido era de lino fino, de seda y tela bordada. Bueno, entonces, vuelvo a decir, cuando piensen en la alianza, los profetas, cuando relean la historia de Israel, lo van a ver como una boda. Pero ¿qué pasa? Israel se convierte en infiel. Entonces, es como que de alguna forma Israel cae en desgracia. Está lleno de textos proféticos donde Dios le reprocha a Israel que se haya convertido en una esposa infiel, pero, y a raíz de eso suceden un montón de cosas, pero muy pronto empieza a decir: yo te voy a volver a seducir, te voy a volver a reconquistar. Entonces empieza a profetizar una nueva boda. Entonces dice así: yo la seduciré, dice el profeta Oseas, hablando de Israel. Dios habla de Israel. La llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. ¿Por qué al desierto? Porque es el lugar del primer amor, el lugar a donde Dios, de alguna forma, se hace esposo de Israel en el desierto del Sinaí. De allí le daré sus viñedos y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Ella responderá como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. ¿Ven que está hablando del Éxodo? Aquel día tú me llamarás mi esposo. Bueno, acá tenemos a Israel, la esposa abandonada, pero no quiero perder mucho tiempo porque me voy. Y después tenemos esta promesa de la nueva alianza. Y fíjense cómo es el lenguaje de la nueva alianza. Llegarán los días en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres cuando, en el Éxodo, cuando los tomé de la mano para hacerlos salir, alianza que ellos rompieron, aunque yo era su esposo. ¿Ven? Bueno, esta es la alianza que estableceré después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciéndose el uno al otro: conozcan al Señor. Porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande. Porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Bueno, este es el tema de la boda. Ahora el tema del vino. O sea, les presenté por qué el tema de la boda es importante. ¿Qué pasaba en esto de que Israel había sido abandonada? Esto de que no tienen vino. Precisamente cuando
Israel es infiel a Dios y se va tras otros dioses, que sucede muchas veces, la imagen que se usa es precisamente la de que no hay vino. El vino nuevo está de duelo, la viña desfallece, gimen los que estaban alegres, ya no se vive vino entre canciones, se pide vino a gritos por las calles, se ha apagado toda alegría, ha sido desterrada la alegría del país. Entonces, cuando Israel es infiel a Dios, la imagen que se usa para explicar esta situación de carencia espiritual es la de que no hay vino. Y finalmente está la imagen del banquete mesiánico. Sobre la montaña del Señor, el Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos un banquete meduloso. Bueno, dice, no sé si se ve bien la frase, destruirá la muerte para siempre, el Señor enjugará las lágrimas de todos. Bueno, entonces, el tiempo mesiánico está identificado, de vuelta, la imagen del tiempo mesiánico es la imagen de un banquete. ¿Y qué va a suceder en ese cuando llegue el Mesías? Va a destruir la muerte para siempre. ¿Ven? Entonces, aquel tiempo, aquel día, en el tiempo del Mesías, las montañas destilarán vino nuevo y manará leche de las colinas. Bueno. Entonces, ¿cómo se une todo esto con lo de las bodas de Caná? Ustedes dirán, bueno, está bien, ¿qué es lo que está pasando acá? Fíjense, el encargado probó el agua, cambiada en vino, el organizador de eventos, como dijimos, y como ignoraba su origen, aunque sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está diciendo el evangelista acá? ¿Quién es el encargado de proveer el vino? Es el esposo, porque el organizador de eventos, digamos, lo que hace es llamar al novio y le dice, te equivocaste con lo del vino. Tendrías que haber puesto primero el vino bueno y cuando después ya todos están borrachos, eso es lo que le está diciendo, servís el vino malísimo y nadie se da cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El esposo tiene la tarea de proveer el vino. Ahora, ¿quién es el esposo acá? Este es el kit de la cuestión. Bueno, vamos a ver que Jesús, que es el que provee el vino, es el que toma el rol del esposo. Pero a su vez, él, ¿qué le dijo ¿cuándo va a proveer el vino? ¿Qué le dijo él a su madre? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos del tema este de la hora y dijimos que la hora representa el momento de la pasión? O sea, cuando llega la hora es el momento de la pasión y después de la muerte. Entonces, esta cuarta boda, perdón, bueno, acá está el tema, quiero ir para atrás, pero no me deja. Esta cuarta boda, vamos a completar este cuadrito, esta cuarta boda ocurre en el momento de la muerte de Jesús. Jesús, con su muerte, va a proveer el buen vino, el vino mejor. Fíjense, acuérdense de las palabras. ¿Qué tengo que ver yo contigo, mujer? Mi hora no ha llegado todavía. ¿Qué está implícito en esto? En esto está implícito que va a llegar el momento, la hora, en la cual sí se va a proveer el buen vino. Entonces, acá tenemos que ir a la... Perdón, se me fue la presentación, pero... Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Sí?
Esto está tomado del Evangelio de Mateo, pero ¿qué es lo que sucede en ese Evangelio? Después tomó una copa, dio gracias, se la entregó, estamos hablando en la última cena, beban todos, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Entonces, ¿qué les da de beber Jesús en la última cena a los discípulos? Les da de beber vino, no les da de beber su sangre. Pero siempre en Jesús tenemos la coherencia absoluta de hechos y palabras. Nosotros, los hombres y mujeres, generalmente decimos una cosa y hacemos otra, o muchas veces nos pasa. Jesús es el hombre de la coherencia, el hombre, Dios, de la coherencia total. Él siempre, todo lo que dice está unido a una acción, hechos y palabras. Las palabras de la última cena no tendrían ningún sentido, o no tendrían el sentido que tiene, si después no se consumaran en la cruz. Entonces, ¿qué sucede en la cruz? Jesús derrama su sangre, que nosotros, cuando celebramos la Eucaristía, hacemos memoria, actualizamos el sacrificio de la cruz, lo que nosotros llamamos el sacrificio de la cruz, y recibimos este vino bueno, el buen vino. Entonces ven que ¿y qué es lo que había, qué es lo que está unido acá? Está unido la imagen de la boda. Entonces, ahora podemos volver a al texto. Perdón. Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya está embebido el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Caná de Galilea, yo les dije que la traducción era espantosa, vamos a usar la de la Biblia del Pueblo de Dios. Siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido, tú en cambio, bueno, perdón, este fue el primero de los signos. Y acá, con esto termino, porque también ha llegado mi hora. Este fue el primero de los signos y lo hizo en Caná de Galilea. El signo, nosotros estamos leyendo el libro de los signos. El signo apunta a una realidad que trasciende el hecho que está marcando. Jesús no lo llama milagro, perdón, el evangelista no lo llama milagro, lo llama signo, porque precisamente lo que quiere es que nosotros pongamos la mirada, que el signo de Caná, nos sirva para entender el gigantesco signo de la cruz. Eso es lo que está, por eso lo llama signo. El signo de Caná se termina, es como que se nos van a caer las escamas de los ojos en la cruz. Y por eso él manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es como que empieza a, o sea, este signo transporta al verdadero signo donde verdaderamente se va a revelar la gloria de Dios, donde Jesús va a ser verdaderamente el verdadero templo, como vamos a ver la clase que viene cuando habla de que destruyan el templo, el verdadero Moisés, el verdadero Cordero Pascual y el proveedor del verdadero buen vino. Bueno, llegó la hora y ya estamos en ella, así que nos despedimos y espero que tenerlos la próxima vez también aquí presentes. Muchísimas gracias.